Español. Funciones de la lengua: poética, apelativa, referencial, emotiva, fática y metalingüística. Bienvenido seas a otra lección más de tu curso en línea con Haz Capacitación. En esta ocasión vamos a abordar los contenidos correspondientes al tema de funciones de la lengua. Estas son las funciones apelativa, referencial, poética, fática, emotiva y metalingüística. Antes que nada, es importante aclarar qué es el proceso de comunicación, ya que cada función se relaciona con alguno de sus elementos. Pues bien, la comunicación requiere principalmente de un emisor, un mensaje que a su vez necesita un código, la lengua empleada, y un canal, el cómo se transmite, si es visual o auditivo, así como un receptor para que interprete dicho mensaje. Además, dichos elementos se ven influenciados por el contexto del mensaje, esto es, toda la información ajena al mensaje, pero que puede condicionar el flujo de la información entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, si hacía frío o calor, si el emisor y receptor tenían hambre o si estaban lejos uno del otro. Muchas posibilidades se pueden nombrar respecto al contexto, pero todas ellas son fáciles de identificar. Es por medio de la comunicación que somos capaces de transmitir información, ideas, emociones, persuadir a alguien, así como embellecer nuestro discurso para que éste tenga un mayor impacto en el receptor del mensaje. En la vida diaria hacemos uso del proceso de comunicación. Por ejemplo, cuando queremos hacer saber a alguien que estamos alegres, cuando damos una orden o al transmitir información sobre un tema. Ahora son las funciones de la lengua las que, por medio de la comunicación, nos permiten hacer todo lo anterior. Te preguntarás, ¿qué y cuáles son las funciones de la lengua? ¿Para qué sirven? Las funciones de la lengua son un modelo de estudio de la comunicación desarrollado por el lingüista Roman Jakobson en el año de 1960. Este expone que las funciones de la lengua se relacionan con la finalidad que imprime el emisor en su mensaje y que, a su vez, condiciona otros elementos del proceso de comunicación. Jakobson propone 6 principales funciones de la lengua: la poética, referencial, apelativa, expresiva, fática y metalingüística. Función poética. La función poética permite embellecer lo que se expresa mediante el uso de figuras del lenguaje como lo son la metáfora, el símil o la prosopopeya, con la intención de hacerlo más atractivo para el receptor del mensaje. Esta función se caracteriza por ser utilizada principalmente en textos literarios, aunque es sumamente común en el lenguaje oral coloquial en expresiones como refranes, dichos o chistes. Por ejemplo, en la expresión comía como si su estómago fuera un pozo sin fondo. Se hace uso de la función poética por medio de una figura literaria que desea expresar que la persona come mucho. Para conocer más sobre qué son y cómo funcionan las figuras literarias, puedes consultar el video referente a este tema. La función referencial generalmente es usada en textos como la noticia o monografías y con la finalidad de transmitir información sobre un tema, pero sin hacer una valoración personal de la misma, o sea, sin emitir una opinión. En otras palabras, se emplea cuando queremos hacer entender qué es algo, cómo funciona y para qué. Por ejemplo, si decimos, la mosca, musca doméstica, puede vivir en casi cualquier clima. Se alimenta de materia azucarada, fecal o en descomposición. Solo comunicamos información específica sobre la mosca, como su nombre científico, la característica de poder vivir en casi cualquier clima o su alimentación, pero nunca se emite una opinión sobre dichos datos. Función apelativa. Lo que queremos es convencer o persuadir al receptor de adoptar nuestra postura u opinión de un tema, o la de hacer que realice una acción, por lo que se emplea también al hacer recomendaciones. Esta forma del discurso se usa comúnmente en anuncios publicitarios cuya intención es la de hacer que alguien consuma algún producto o use un cierto servicio. Así que, cuando esa aplicación de música te invita a ser premium, está usando la función apelativa.
Un ejemplo de dicha función la encontramos en el siguiente texto. Creo que el Día de Muertos es una celebración más interesante que el Halloween, ya que posee un trasfondo cultural que se remonta a la época prehispánica. Como puedes notar, en este pequeño párrafo se trata de validar la opinión de que el Día de Muertos es más interesante que el Halloween. La expresión "creo que" indica que es la creencia, o sea, el punto de vista personal de quien lo dice. A veces, este discurso se delata por expresiones como esta o como pienso que, opino que, me parece que, entre algunas más. Te recomendamos practicar identificar esta función al leer textos como lo son el ensayo o el artículo de opinión, que usan este tipo de discurso. Función fática es aquella que nos permite iniciar, terminar o modificar el flujo durante la comunicación. Es la función de la lengua que permite iniciar, retomar, continuar o finalizar una charla, así como para corroborar que el emisor y el receptor se prestan atención de manera mutua. Por su intención y uso, esta función se emplea principalmente a nivel conversación, por lo que es más común encontrarla en el habla cotidiana. Por ejemplo, cuando hacemos una llamada telefónica y usamos frases como "Hola", "Bueno", "¿Quién habla?", "Adiós", se emplea la función fática. Función emotiva o expresiva. La función emotiva cumple la labor de permitir al emisor el expresar su sentir o pensar de su entorno o sobre él mismo. En otras palabras, la función emotiva permite al hablante hacer valoraciones subjetivas, así como hablar de sus emociones y pensamientos. Por ejemplo, al ir a un restaurante, una persona puede decir: "Me gustó mucho la sopa, pero la ensalada me pareció terrible", y estar haciendo uso de esta función, ya que expresa su sentir o pensar respecto a la comida. Función metalingüística es la que empleamos al momento de explicar cómo funciona la lengua por medio de la misma. Dicho de forma más sencilla, es cuando explicamos a las palabras con palabras. Por ejemplo, en una clase de español, se podría explicar qué es un sustantivo, un verbo o un adverbio. Y al explicar qué son con palabras, hacemos uso del metalenguaje. Un tipo de texto que emplea esta función es el diccionario, ya que explica el uso y significado de una palabra por medio de otras. Podemos incluir como ejemplo también a este video, ya que estamos explicando uno de los elementos de la lengua, sus funciones, por medio de palabras. Bien, en esta sesión revisamos qué es el proceso de comunicación y cómo funciona, los elementos que lo componen, como el emisor, el mensaje, un canal y el receptor. También vimos que dependiendo de la intención comunicativa podemos usar distintos modos para expresarnos, que son las funciones de la lengua enfocadas en la poética, referencial, apelativa, fática, emotiva y metalingüística, así como cuáles son sus características y cómo identificarlas en un mensaje. Por esta sesión ha sido todo. No te olvides de consultar el material adicional y practicar el identificar las funciones de la lengua en diferentes textos e incluso en frases del día a día. ¡Hasta el próximo video!